Buenos días, profesor Jorge Norambuenas. Este es el informe final, resultados y conclusiones de encuesta de satisfacción sobre eficiencia y seguridad. Los integrantes del grupo son Michael Espinosa y Kevin Enríquez. En esta diapositiva podremos ver los contenidos de la presentación. La clasificación de las preguntas por escala de medición. La primera sería: ¿cuántos incidentes ha experimentado usted dentro de la empresa? Su escala de medición es ordinal y su tipo de variable es cuantitativa. La segunda, en una escala del 1 al 10, ¿con qué frecuencia la empresa se aboca a la realización de charlas de precaución previas al inicio de alguna actividad? Su escala de medición es ordinal y su tipo de variable es cuantitativa. La tercera pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría tu nivel de experiencia enfrentando desafíos de seguridad en el mantenimiento industrial? Su escala de medición sería ordinal y su tipo de variable sería cuantitativa. La cuarta pregunta, ¿cuáles cree que son los peligros más comunes en el área de mantenimiento y cómo los manejas? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La, la quinta pregunta es ¿qué tipo de equipo de protección personal utilizas en tu trabajo y por qué es importante? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La sexta pregunta, ¿qué tipo de capacitación en seguridad has recibido? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La pregunta número 7. ¿Qué tan satisfecho se siente con las medidas de seguridad implementadas en su área de trabajo? Su escala de medición es escala visual analógica y escala de radio de Likert. Su tipo de variable es cualitativa. La octava pregunta. ¿Le interesa descubrir cómo nuestro catálogo de servicios puede transformar la seguridad y ciencia en su área de trabajo? Su escala de medición es escala visual analógica y escala de radio de Likert. El tipo de variable cualitativa. La novena pregunta, ¿deposita usted plena confianza en la meticulosa seguridad y notable eficiencia del servicio brindado por su empresa preferida? Su escala de medición es escala visual analógica, escala de radio de Likert y tipo de variable cualitativa. La décima pregunta, ¿prioriza seguridad diligentemente? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La onceava pregunta es: ¿qué medidas específicas ha implementado la empresa para garantizar su seguridad de sus empleados durante la operación de mantenimiento? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La pregunta número 2. Realiza inspecciones regulares de seguridad y mantenimiento para asegurar la eficiencia operativa en tus actividades industriales. La escala de medición es nominal y el tipo de variable es cualitativa. La pregunta número 13. ¿Qué método implementas para identificar problemas potenciales durante la inspección de seguridad y mantenimiento? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La pregunta número 14. ¿Es fundamental para usted la identificación de problemas durante las inspecciones? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. La pregunta número 15. ¿Por qué consideras fundamental la identificación de problemas durante las inspecciones? Su escala de medición es nominal y su tipo de variable es cualitativa. En esta parte iría el link del video que subiremos al PowerPoint cuando se termine. La pregunta número 1. ¿Cuántos incidentes ha experimentado usted dentro de la empresa? En la medida de tendencia central nos dio un promedio de 3,5. En la medida de dispersión nos dio un coeficiente de variación de 116,17. Como conclusión, podemos concluir que los datos sobre los incidentes experimentados dentro de la empresa muestran una media de 3,50 incidentes con una mediana de 3, lo que indica que la mitad de los empleados ha experimentado hasta 3 incidentes. La moda es de 0, lo que sugiere que la mayoría de los empleados no ha tenido ningún incidente. La varianza de la desviación estándar indica una dispersión moderada alrededor de la media, con coeficientes de variaciones altos, 116,16% y 102%, reflejando una considerable variabilidad en los datos. Esto sugiere que la experiencia de incidentes entre los empleados varían significativamente. Pregunta número 2. En una escala del 1 al 10, ¿con qué frecuencia la empresa se aboca a la realización de charlas de precaución previas al inicio de alguna actividad? Como medida de tendencia central, nos dio un promedio de 5,5. Como medida de dispersión, nos dio un coeficiente de variación de 297,5. Puedo concluir que los datos sobre la frecuencia con la que la empresa realiza charlas precautorias previas al inicio de alguna actividad muestran una media de 5,95 en una escala del 1 al 10. La media es de 6, lo que indica que más de la mitad de las respuestas se encuentran por encima de este valor.
La moda es 5, sugiriendo que la frecuencia más común reportada es 5. La varianza y la desviación estándar indican una dispersión moderada con valores de 4.16 y 2.04, respectivamente. El coeficiente de variación es 102%, mostrando una variabilidad considerable en las respuestas de los empleados respecto a la frecuencia de las charlas precautorias. Pregunta número 3. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu nivel de experiencia enfrentando desafíos de seguridad en el mantenimiento industrial? Como medida de tendencia central tenemos un promedio de 6,65 y una medida de dispersión con un coeficiente de variación de 363,96. Como conclusión, los resultados de la encuesta muestran una media de 6,66 y una mediana de 7 y una moda de 8 en sus niveles de experiencia en seguridad y mantenimiento industrial. La alta variabilidad, coeficiente de variación del 102%, indica una amplia diversidad en sus percepciones. Análisis de preguntas del número 4 a número 12. Número 4. ¿Cuáles crees que son los peligros más comunes en el área de mantenimiento y cómo los manejas? Según la respuesta de la encuesta sobre la pregunta número 4, ¿de cuáles crees que son los peligros más comunes en el área de mantenimiento y cómo los manejas? Un total de 105 personas, el 41%, contestó que los peligros más comunes son caídas. ¿Y cómo lo manejarían? Sería el uso de arnés, barandillas y revisar superficies de trabajo. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de equipo de protección personal utilizas en tu trabajo y por qué es importante? Según la encuesta en la pregunta número 5 de ¿qué tipo de equipo de protección personal utilizas en tu trabajo y por qué es importante? El 57% respondió que se protegen con guantes, botas, evitan cortes, lesiones y mejoran la estabilidad. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de capacitación en seguridad has recibido? Según la pregunta número 6, ¿qué tipo de capacidad en seguridad has recibido? El 34% respondió que ha recibido cursos formales y certificados con instrucciones especializados. Según la pregunta número 7, ¿qué tan satisfecho te sientes con las medidas de seguridad implementadas en su área de trabajo? Según la pregunta número 7, ¿de qué tan satisfecho se sientes con las medidas de seguridad implementadas en su área de trabajo? El 51% respondió que está muy satisfecho con las medidas de seguridad en su trabajo. Gráfica número 8. Y la pregunta es, ¿le interesaría descubrir cómo nuestros catálogos de servicio pueden transformar la seguridad y eficiencia de su área de trabajo? Bueno, mi conclusión es que la gráfica sobre el interés en descubrir cómo el catálogo de servicio puede transformar nuestras operaciones muestra que el 41% de usted está moderadamente de acuerdo y el 32% extremadamente de acuerdo. Esto sugiere un interés considerable en explorar nuevas oportunidades de nuestro catálogo que podemos ofrecer. Sin embargo, el 6% de la respuesta en desacuerdo indica que hay áreas que aún requieren mayor atención y aclaración. ¿Ya? En la pregunta número 9 sería, ¿deposita usted plena confianza en la meticulosa seguridad y notable eficiencia del servicio brindado por su empresa preferida? La mayoría de las encuestas, un 47%, no están de acuerdo con la afirmación de que depositan plena confianza en la seguridad y eficiencia de la empresa. Solo el 8% está extremadamente de acuerdo, mientras que el 29% está moderadamente de acuerdo. De tal forma que la confianza está en la empresa, en la seguridad, lo cual es una preocupación significante que necesita ser abordada para mejorar las situaciones de la confianza de los clientes. La pregunta 10 diría, ¿la empresa prioriza su seguridad diligentemente? Bueno, mi conclusión es que como el 94% contestó que sí en la pregunta, prioriza diligentemente la seguridad, mientras que el 6% opina lo contrario. Estos resultados indican un alto nivel de satisfacción y compromiso, dedicación con la seguridad dentro de la empresa, lo cual es crucial para el bienestar de los empleados y la integridad operativa.
Sin embargo, es importante investigar más a fondo las razones de detrás del 6%. Tiene una percepción negativa para asegurar mejores continuas en la política de la seguridad. En la pregunta 11, ¿qué medidas específicas han implementado la empresa para garantizar la seguridad de sus empleados durante la operación del mantenimiento? Bueno, mi opinión es que la gráfica muestra que el 42% de los encuestados señalan que la empresa ha implementado todas las medidas de seguridad, bloqueo y etiquetado de protección, capacitación regulares, a eso me refiero. Pero el 27% indica que los equipos de protección personal. Ya. El 18% menciona las capacidades de regulación y el 13% se refiere al procedimiento de bloqueo y etiquetado. Esto refleja un enfoque integral y variado en las estrategias de seguridad adoptadas por la empresa. La pregunta 12 sería, ¿realiza la inspección regularmente de la seguridad y mantenimiento para asegurar la eficiencia operativa en tus actividades industriales? No. La seguridad muestra que el 95% de los encuestados realizados inspecciones regulares de seguridad y mantenimiento. El 3% no las realiza y el 2% sigue con los procedimientos al pie de la letra. Esto sugiere un alto compromiso con la regularización de seguridad, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de las operaciones. La pregunta número 13 dice, ¿qué métodos implementas para identificar problemas potenciales durante las inspecciones de seguridad y mantenimiento? Bueno, aquí la gráfica de pastel muestra que el 50% de los encuestados implementan inspecciones visuales y auditivas regularmente para identificar problemas potenciales. Un 21% aplica todos los métodos mencionados, mientras que un 14% utiliza sensores y tecnología de monitoreo en el tiempo real. El mantenimiento predictivo en empleado por el 12%, el seguimiento de protocolo estricto por el 2% y solo el 1% no especificó los métodos. Esto resalta las preferencias por la auditoría regulares como principal método de identificación de los problemas. ¿Es fundamental para usted la identificación de problemas durante la inspección? Bueno, yo opino que la gráfica de pastel y un abrumador 96% de los encuestados consideran fundamentalmente la identificación de problemas durante la inspección. Solo el 3% no lo considera fundamental, mientras que el 1% restante se encuentra en blanco, sin responder nada. Esto alto porcentaje subraya la importancia crítica de las inspecciones para la seguridad del entorno laboral. ¿Por qué considera fundamental la identificación de problemas durante la inspección? Bueno, el 30% de los encuestados consideran que la identificación es fundamental para cumplir la normativa y estándares, mientras que el 27% lo asocia con los conocimientos y seguimiento del procedimiento de bloqueo y etiquetado. Un 21% valora la optimización y rendimiento de la eficiencia, según como un 19% como lo ve como una medida de prevenir fallos y garantizar la seguridad. Las respuestas restantes se distribuyen como capacitaciones poco frecuentes, que un 2%, reducción de coste de reparación a lo largo del plazo, que un 2%, y un pequeño porcentaje en blanco que no respondió nada. Analizando la regresión lineal de la variable 1 y 2, el diagrama dice que en relación demasiado débil, con un coeficiente de 0,016. Esto indica que no hay correlación significativa entre ambas variables. La línea de tendencia es prácticamente horizontal
lo que refuerza la conclusión de que cualquier variación en una de las variables no está relacionada con la variación entre la otra. En consecuencia, la pregunta planteada no está bien formulada. Si se esperaba una correlación más fuerte, es necesario revisar las variables y representar la hipótesis inicial. En el análisis del lineal de la variable 1 y 2, o sea, 1 y 3, podemos concluir que muestra una tendencia lineal casi nula. La ecuación de regresión lineal es de 0,0040. Indica que la relación entre las variables es extremadamente débil, casi nula. En otras palabras, la variable independiente x tiene muy poca influencia sobre la variable independiente y. Esto sugiere que otros factores no considerados en este diagrama podrían estar influyendo en los valores de i. El análisis de regresión lineal de la variable 1, 2 y 3 indica que el diagrama de dispersión entre la variable 1, o sea, el análisis de regresión lineal de la variable 2 y 3 indica que la correlación positiva es moderada, con un coeficiente de determinación de 0,33. Esto sugiere que aproximadamente el 33% de las variables en la variable 3 puede explicar por la variabilidad 2 de la variable 2. Aunque no es una correlación fuerte, hay una tendencia ascendente en la línea de regresión. Por lo tanto, es posible que haya una relación entre las dos variables, pero no es lo suficientemente fuerte como para hacer predicciones precisas sin considerar otros factores. Muchas gracias por su atención. Que tenga buena tarde. Adiós.